Hola, muy buenas Ok. tardes. Les presento a Miguel Cortés Rojas. Él es psicólogo clínico. Es un gusto coincidir en las redes sociales contigo. Aún recuerdo cuando estuvimos trabajando en la fiscalía y siempre estábamos para aprender sobre estos temas. Ahora nos toca compartirlos por este medio. Y bien, esta invitación está cordialmente dirigida a ti, ya que eres un buenazo para esto de psicoanálisis y se me hizo muy importante que se conozca cómo es que el abuso sexual se repite de generación a generación y qué tan probable puede ser esto en la familia y por qué sucede y qué se puede hacer para sanar esto. Bueno, pues como ya lo mencionó la psicóloga Itzel, pues ya tenemos tiempo de conocernos, entonces sabemos un poquito acerca de cómo trabajamos. A mí me gustaría comenzar este tema leyendo una frase textual, porque visto desde el psicoanálisis, pues bueno, hay una diferencia a lo mejor en cuanto a cómo se aborda este tema y a veces hay que profundizar un poquito más. Entonces, a continuación voy a leer esa frase y dice así: toda palabra trata de iluminar una porción de lo real, pero al hacerlo transforma el acontecimiento, ya que su objetivo es esclarecer algo que sin ella permanecería en la esfera de lo confuso o de la percepción sin representación. Decir lo que ha sucedido es ya interpretarlo, atribuir un significado a un mundo conmocionado, a un desorden que no se comprende bien y a lo que ya somos parte capaces de responder. Es preciso hablar para restaurar el orden, pero al hablar se interpreta el acontecimiento, cosa que puede orientarse de mil direcciones. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es el hablar las cosas, el decir este abuso que ha pasado, es lo que puede hacer la diferencia para que no se siga repitiendo. Vamos a ver que este abuso es multifactorial, ¿no? No está determinado simplemente por una cosa, no es un acto que pase en un momento dado y no vuelva a pasar o no haya algo detrás de eso que justamente va a hacer o va a determinar a que este acto se siga repitiendo. Existen dinámicas familiares actuales y pasadas que se reactualizan en el presente. Este reactualizar quiere decir que no es un acto específico de que pasa hoy, sino que ya hay una influencia por parte de la familia, por parte del entorno, para que esto suceda nuevamente en este sujeto actual. ¿Por qué? Porque este acto quizá ya ha pasado en otro sujeto, en otra persona, pero esto ya ha pasado. Eso se va a ver como una constante en este tipo de dinámicas familiares. El hecho de que se revive un acto y existe esta compulsión a la repetición que va a seguir y va a continuar hasta que alguien lo hable, hasta que alguien lo diga, y entonces así pueda romperse un poco este ciclo. ¿Ok? Entonces, el abuso sexual también se considera, como ya lo había comentado, un fenómeno complejo, es decir, hay varios factores que influyen Ujú. y las consecuencias también pueden ser a corto y a largo plazo. Esto evidentemente para la víctima, ¿no? Para la persona que lo sufre. El planteamiento de abuso sexual intrafamiliar que vamos a abordar ahorita lo vamos a tomar desde dos autores, que es Reinaldo Perrano y Martínez Zanini, esto de 1997. Ellos plantean que hay una relación de tipo hechizo. ¿Qué quiere decir este tipo de relación? Este tipo de relación es algo que se establece, que se instaura en la familia, en el núcleo intrafamiliar. Es decir, para que este tipo de relación se instale, hay una serie de factores que intervienen. Primero que nada, pues la relación niño-adulto es una relación asimétrica. Quiere decir que no está pareja, no es lo mismo la relación que tienen dos adultos a la relación que tienen dos niños, sino que esta es asimétrica. Pues bien, ahora esta relación asimétrica ante del niño y el adulto, ¿qué es lo que pasa? Que el abuso quiere decir que se abusa de esta simetría, se abusa de este poder que tiene el adulto sobre el niño, ¿no? Ya el hecho de abusar es transgredir los límites que a lo mejor existen del, del niño para el adulto, y entonces
justamente esta transgresión es lo que va a hacer, primero que nada, pues que haya un desequilibrio tanto en la subjetividad del niño, es decir, lo que él pueda pensar, lo imaginario que él tiene, como lo que el adulto va a venir a instaurar a partir de ese momento, a partir del momento en el que empieza a existir esta relación, este tipo de relación tipo hechizo. A su vez, pues también se compone de varias, digamos, etapas, de todo un proceso, ¿no? Para dicho proceso, basta una cuestión que se llama efracción. ¿Qué es la efracción? Okay. ¿Qué puede existir, digamos, que hace que el adulto penetre en el niño? Penetre en el sentido de la propiedad privada, penetre por medio de la fuerza. Existen diferentes tipos de fuerza, evidentemente, no necesariamente física. Transgredir esa frontera puede ser lo que da inicio a la posesión del pensamiento del menor, y esto evidentemente tiene implicaciones en el menor, que irrumpen el mundo imaginario, ya lo había comentado, irrumpen ese imaginario que tiene el niño, en las relaciones, en sus pensamientos, y destruye poco a poco este tejido relacional, es decir, destruye como la relación que el menor pudiera tener para con otros miembros de la familia. Otra parte indispensable también de esta relación de hechizo es la captación. Este es el proceso que viene, que acompaña a la atracción. La captación se refiere como a atraerlo, a retenerlo, a quitarle la libertad que el menor tiene, ¿no? Este es un proceso que se realiza mediante la mirada, puede ser, ¿no? Mediante las caricias, mediante el tacto. Esta especie de mirada, de tacto, comienza a ser diferente de cómo era antes de ese abuso, cómo era antes de erotizar esa relación. De esta forma, también quien ejerce la violencia comienza a acercarse a la víctima de forma diferente, ¿no? Esto que decía, que la mirada ya no es la misma, la mirada ya no es la de un papá o una persona, un familiar, sino ya es la persona, ahora ya mira quién es el agresor. Es un poco diferente cómo se juega todo esto. Otra cuestión es la programación. Esto sucede consecuentemente a la captación. La programación se asocia a libretos previstos, es decir, como a situaciones o a interacciones que se repiten y que son como un anuncio de algo que no se puede explicar, pero que se sabe va a suceder, ¿no? Pudiera pensarse como un poquito como una situación de predisposición a lo mejor, o de presentir que va a pasar algo, que el hecho de que esa mirada me vea diferente a mí, entonces acompaña a este posterior abuso. Es decir, ya lo anuncia, ya esa mirada o ese tacto, esa caricia que hace el adulto, ya anuncia que posteriormente va a ir acompañando entonces esta cuestión del abuso. Me gustaría también abordar la parte donde qué tipo de relación podría estar formando una madre que ha vivido abuso sexual con el niño, y que probablemente esto sea como que explicación de que vuelva a estar sucediendo. Ok, mira, realmente, bueno, el tipo de relación que se crea entre madre e hijo no solamente es como entre la madre y el hijo, sino más bien puede ser entre un hombre o entre una tía, ¿no? Porque no es solamente la madre la que coloca al hijo o al sujeto en ese lugar de víctima, digamos, ¿no? Sino es todo este entorno. También ahorita justamente es esta cuestión de la transgeneracionalidad, que quiere decir que vamos a abordar también cómo es que esta historia se repite, ¿no? Ya lo decía ahorita un poquito atrás, acerca de que no es solamente el acto que pasó ahorita, sino es que ya existe un antecedente, ¿no? De hecho, se estima también que hay mayor predisposición y mayor probabilidad de que pase un abuso en una familia en donde ya hubo anteriormente algún abuso, ¿no? A lo mejor no directamente en contra de la persona que abusa, pero en alguien de ese entorno. ¿Qué es lo que hace esto? Que entonces el niño está siendo colocado en el mismo lugar en el que ya estuvo antes alguien. Puede ser la mamá, puede ser la tía. ¿Y cómo sucede esto, no? ¿Qué es lo que trata de solucionar esa persona que coloca al sujeto ahí? Pues bien, lo que trata de hacer es esta compulsión a la repetición
que trata como de escenificar lo que le pasó ahora con este sujeto, ¿no? Ahora con este niño. ¿Por qué? Porque lo está colocando como en el lugar de te coloco aquí y a lo mejor tú puedes hacer lo que yo no hice, ¿no? A lo mejor tú sí puedes salir de ese lugar, pero evidentemente pues esto es algo inconsciente, ¿no? Sí, sí. No llega y lo coloca literal. Hace un tiempo una mamita me compartió que vivió abuso sexual en su infancia por parte de su padrastro, pero que el malestar detonó cuando tuvo a su primer hija, lo que la llevó a sobreprotegerla por el miedo a que también fueran a abusarla. Me dice que es algo que no la deja tranquila y claro que el abuso sexual pues genera desconfianza y paranoia. En este caso, pues como lo dijiste en un principio, lo importante es hablarlo para ir sanando y pues no transferir ese miedo en el menor. Claro, porque también ahí a lo mejor la mamá está como un poquito predispuesta a que me pasó a mí, ¿no? A lo mejor yo fui víctima de este abuso. Es muy posible que a lo mejor mi hija, y sobre todo si es una hija, ¿no? Pienso en que si a lo mejor fuera un varón, el pensamiento a lo mejor sería un poquito diferente porque se podría pensar que es menos vulnerable, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente tampoco es así. Así es. Entonces sí hay una predisposición como a esta cuestión de pensar que también le va a pasar. Pero otros aspectos que también hay que tener en cuenta y que son importantes es que en este contexto, por ejemplo, se estima como considerable esta hipótesis de que la relación se instala más fácilmente en donde ya hay una como una dinámica, es decir, donde ya existió, te digo, esta cuestión de los abusos, pero además de esto, pues son familias en donde existen esta cuestión que se llama pacto y se llama secreto. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, los secretos se refieren a que hay vivencias, hay cosas que pasaron que no se comunican, ¿no? Que hay que callarse, en pocas palabras. Y hay otro tanto que es el pacto, en el que a lo mejor lo comunica, no sé, pienso, la hija se lo dice a la mamá y la mamá, en el mejor de los casos, a lo mejor le cree, pero le dice que no lo diga, ¿no? Que no lo divulgue con las tías, que no le diga a nadie más, porque pues de nada va a servir finalmente. Entonces se rompe el secreto de la víctima, ¿no? Rompió el secreto de poder decir que fue abusada, que pasó algo, pero la mamá o alguien más, no necesariamente la mamá, calla eso, entonces ya este es el pacto de familia. ¿Y qué pasa aquí? Entonces pudiera romperse el secreto y la familia, aún sabiendo esta cuestión del abuso, pudiera mantener el pacto, es decir, no hace nada al respecto, ¿no? Y entonces la familia aparentemente continúa funcionando bien de esa forma. Pero bueno, entonces eso va a hacer o eso va a predisponer a que posteriormente se siga repitiendo esa historia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una familia en donde hay secretos, donde hay pactos, donde hay cosas que no se dicen. Y justamente ese no decir es lo que hace a que en un futuro el hijo o el nieto sea abusado o abuse de alguien. Sí, de hecho, pues sucede mucho en las familias que suelen denunciar los abusos, pero cuando los perpetradores pues no son del grupo familiar. Entre más cercano esté el abusador, suele haber más silencio de lo ocurrido, ¿no? Y al callar lo ocurrido, pues el grupo de parientes le ofrece la lealtad al perpetrador que se va normalizando, pues vuelve a repetirse. Claro, también es por eso justamente como esta cuestión del concepto de transgeneracional, que se refiere pues a esto, ¿no? Que son situaciones que a lo mejor ya ha pasado antes, y que si no se hablan, si no existe esa posibilidad de tener un espacio en donde se pudiera hablar de eso y aparte de hablar, sobre todo cuando son menores, ¿no? Quizá cuando son personas adultas que hasta la adultez, digamos que pueden hablar esto, pueden decirlo, pues a lo mejor ya hay como una lógica, hay un poco de que razonan, ¿no? O racionalizan esta cuestión de, bueno, el abuso pasó por esto, o no fue mi culpa a lo mejor, pero ¿qué pasa con los niños, ¿no? Que ellos no tienen la capacidad aún de usar esta cognición o este razonar, ¿no? Sino que simplemente les pasa algo en la vida, les pasa algo que no pueden explicar. ¿Cómo es que esa persona adulta, que ese papá o esa persona que me cuida, ahora me hace esto que me lastima?
pero que inevitablemente también por cuestiones fisiológicas, pues hace que yo tenga una reacción, ¿no? Hace que yo tenga un sobresalto, un algo que no sé qué pasa, pero me sobresalto, me inquieto. Y entonces es cuando comienza a haber conductas que si las podemos observar, si las observamos, pues ya nos estarían indicando como estos indicios de que existe a lo mejor algún tipo de abuso, como puede ser la erotización del cuerpo del menor, el hecho de que se masturbe, el hecho de que tenga un interés sexual excesivo, digamos, ¿no? Que se toque los genitales, digamos, en todo momento, que quiera tocar a otra persona mayor. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a veces hacer que se inquieten las personas adultas y que digan, ¿qué pasa con este niño? ¿No? ¿Por qué hace eso? Ok, ¿por qué hace eso? Pues hay que justamente pensar por qué está haciendo eso, porque no lo hace simplemente porque sí. Probablemente el menor está repitiendo la conducta que tienen contra él, o bien que es obligado a ver, ¿no? Porque el abuso puede ser también el hecho de que lo pongan a ver pornografía, de que toque a alguien o de ser tocado, ¿no? Entonces él está repitiendo esta conducta. Esto a veces se piensa y digamos que podría decirse que entonces el menor tiene parte de culpa porque él también lo está haciendo, pero bueno, no es así realmente, sino que él simplemente está repitiendo esta conducta que se ha ejercido sobre él, ¿no? Esto pudiera a lo mejor ponerlo en un aspecto vulnerable de decir, no es tanto la víctima, porque en realidad él está repitiendo el acto, pero no lo hace de manera consciente, no lo hace con el afán o no lo hace como el adulto sí lo viene haciendo, ¿no? Sabiendo que es, digamos, una transgresión o un delito, ¿no? Legalmente un delito y que lo esté haciendo. El menor simplemente está repitiendo la conducta y está como resignificando eso, eso que le pasa, que ya en sesión, ya en terapia el menor lo va a hacer quizá mediante el juego y ya en la terapia pues se va a ver esto de forma diferente, ¿no? Me gustaría compartir nada más una última frase de una psicoanalista que dice justamente que hasta donde el lenguaje ya no habla, es el cuerpo el que continúa hablando, ¿no? Un poquito esta cuestión de las conductas que a veces no nos explicamos, no se explican como papás o no nos explicamos incluso a veces como persona que vas caminando y ves a un niño que tiene una conducta muy agresiva o algo, y a lo mejor, ¿qué le pasa a este niño, no? Porque es así. Pero bueno, a lo mejor hay algo que el lenguaje verbal no alcanza para expresar, y entonces, ¿cómo lo expresa? Pues mediante el cuerpo, ¿no? Mediante estas rabietas, mediante, como comentaba hace un momento, mediante ejercer algún tipo de violencia sobre los animales, sobre otras personas. Entonces, con esta frase, ¿no? De que hasta donde el lenguaje verbal ya no puede hablar, entonces lo que va a hablar es el cuerpo.